Hay que ver el panorama político, pero también social y cultural, además de económico, del mundo, para darse cuenta que estamos ante desplazamientos de una crisis estructural y orgánica del sistema mundo capitalista, del sistema mundo político y del sistema mundo cultural de la banalidad. Sabemos que esta crisis múltiple se da también con alcances amenazadores para el planeta y la vida en el planeta en términos de una crisis ecológica mayúscula. Sin embargo, no hay que olvidar que a pesar del panorama mundial, la crisis se da de una manera singular a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional. Y además hay que distinguir las coyunturas y periodos y fases de la crisis misma, fuera de tener en cuenta la mirada y el ángulo y el enfoque desde donde interpretamos esta crisis. Si hablamos de la crisis política, vemos que se dan distintas formas y perfiles de esta crisis política en el mundo. Algunos se hacen presentes de manera insistente e insidiosa a través de los medios de comunicación. Entonces, vemos y notamos que esta crisis política es compartida por varios estados, nación, y en el orden mundial de las dominaciones. Sin embargo, los perfiles, a pesar de que tengan analogías, son pues distintos y hay que atender a esas diferencias, aunque en algunos casos sean demasiado próximas, sobre todo por lo que hemos venido llamando la irrupción del populismo, sobre todo el neopopulismo, incluso tanto en sus versiones de autodenominación de izquierda y de señalamiento de derecha. Hemos dicho más de una vez que ese esquema dualista tan usado de izquierda y de derecha no sirve, ya no sirve, sobre todo cuando las expresiones políticas de un lado y del otro se encuentran en el gobierno. Despliegan de todas maneras formas de gubernamentalidad análogas, aunque sus discursos sean diferentes y sus pretensiones y objetivos pretendan ser distintos. Sin embargo, lo que se puede ver fehacientemente es que comparten el círculo vicioso del poder y en este círculo comparten el histrionismo político. Pero otra cosa que se comparte es la inclinación al totalitarismo, tanto, como hemos dicho, en las versiones de pretendida izquierda y de señalada derecha. Esta inclinación al totalitarismo que se hace tan manifiesto en la contemporaneidad llama la atención, sobre todo porque se da por medio y en el contexto del uso electoral democrático, o llamado democrático. Es decir, no se accede por golpes, sino se accede por elecciones. Y una vez que participan en las elecciones y logran una victoria electoral, comienza de manera manifiesta esta tendencia al totalitarismo, es decir,
es bastante remarcada e ineludible. Una pregunta a propósito de lo que ocurre es cómo participan en elecciones democráticas en regímenes democráticos institucionales, es decir, formales, desde nuestro punto de vista, con todas las limitaciones del caso, puesto que nosotros no consideramos esto una democracia plena, que para nosotros es autogobierno y autogestión y autonomía. Pero en todo caso, si participan estas versiones no democráticas en la democracia, ya hay una contradicción. Es decir, participan sobre todo para lograr el poder y una vez en el poder ejercer el poder de una manera no democrática e inclusive institucional. Esta tendencia por la inclinación al totalitarismo se la ha conocido de manera sorprendente en los llamados gobiernos progresistas, de manera muy remarcada en unos casos, a diferencia de otros donde se ha dado de una manera matizada más bien esta tendencia y quizás se ha logrado una especie de limitación a la misma tendencia al totalitarismo por las mismas instituciones, los mismos dispositivos institucionales del Estado de Derecho. Pero en los casos donde se ha remarcado esta manifestación totalitaria, esa tendencia se ha desbordado y obviamente ha roto todo el marco institucional y ha impuesto una forma de gubernamentalidad no solamente clientelar, sino sobre todo despótica. Desde muy temprano de la Revolución Bolivariana, esto se ha manifestado, sobre todo con la asunción al gobierno de Maduro, aunque antes ya se vieron de manera elocuente las señales y los síntomas de esta inclinación. En otras palabras, la revolución se fue convirtiendo en una contrarrevolución, una revolución que fue apropiada por lo que hemos llamado la burguesía rentista, toda la burocracia que se hizo cargo de la ejecución de la Constitución y no la cumplió, toda la burocracia que se apoderó e usurpó la revolución que pertenece al pueblo, que fue desatada desde el Caracazo por el pueblo, por movilizaciones populares, que fue una respuesta electoral por un candidato progresista y después una movilización en defensa de la democracia y de lo que empezaba a desarrollarse como manifestación política de la Revolución Bolivariana cuando se dio el golpe el 2002. Pero una vez en el gobierno, no se cumplió con la Constitución, no se convirtió en una república bolivariana en el sentido que expresa y demanda la Constitución, y menos aún se cumplió con el carácter autogestionario que establece la Constitución en los espacios de autogestión, en aquellos espacios donde el pueblo debería tomar iniciativa en la autogestión productiva. La burocracia se apropió de los fondos, los desvió y usufructó de los fondos, malversándolos y enriqueciendo a la burguesía rentista. De manera, la llamada Revolución Bolivariana se adulteró. La mediación de la burocracia fue muy fuerte y no solamente desvió el decurso de lo que debería haber sido una revolución, convirtiéndola en una contrarrevolución, sino fue convirtiéndose en una tiranía. La crisis política no tardó en manifestarse.
y hacerse patente. Sin embargo, a pesar de los síntomas y alcances de la crisis política y por lo tanto de los grandes problemas de legitimación, se pudo controlar desde el aparato estatal, sobre todo represivo, el desencanto y la movilización en contra de esta adulteración de la revolución. Es decir, se encaminó al Estado hacia un Estado policial que después fue adquiriendo las características propias del totalitarismo. Sorprende al respecto que la intelectualidad que se autodenomina de izquierda haga apología de esta contrarrevolución y la llame de izquierda y la siga llamando revolución. Son estos intelectuales los responsables de una ausencia total de crítica que es precisamente indispensable y es la mejor defensa de toda revolución. Es decir, la historia se repite. Y se repite obviamente de esa manera, una como tragedia y otra como farsa, una como tragedia y otra como comedia, pero se repite. Y aquí se repite precisamente la responsabilidad de los intelectuales que encubrieron al estalinismo, es decir, a una contrarrevolución en curso, en forma tan violenta que no solamente asistimos a una contrarrevolución a través de los mecanismos de un Estado policial y totalitario, sino de un Estado que construye la revolución persiguiendo a los revolucionarios, acabando con los soviets, aunque se llama paradójicamente Estado soviético. Es decir, esta impostura es la que se da con la pantomima del gran timonel. Y la intelectualidad europea se acalla y encubre esto a nombre de la patria socialista, creyendo que en un futuro esto se iba a corregir, pero ese futuro no llegó. La revolución se derrumbó. Entonces los grandes destructores, los grandes constructores de derrotas son precisamente estos intelectuales que forman parte precisamente de la complicidad con los grandes demoledores de la revolución, que son las burocracias y las nomenclaturas gobernantes del Partido Comunista. Ahora la historia se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir no con el referente de la nomenclatura ni los partidos comunistas, ni con una revolución socialista real, sino con un llamado socialismo del siglo XXI, que de socialismo tiene muy poco, inclusive si lo comparamos con el socialismo real, que ya tenía sus grandes contradicciones. No es otra cosa que un Estado liberal adulterado y pervertido a tal punto de que se convierte el Estado de Derecho en un Estado policial para defender una forma de gubernamentalidad clientelar. Entonces, ante la decadencia temprana de estos progresismos, que de progresismo solo tienen el nombre, la intelectualidad apologista, supuestamente de izquierda, repite el mismo teatro político, el mismo dramatismo de un teatro político que expresa de manera patente y elocuente la decadencia política, ya sea entre una intelectualidad y otra, la actual, que hace apología de los neopopulismos, y la anterior, que encubrió los crímenes del estalinismo. Es que los anteriores intelectuales tenían mayor formación y quizás manteniendo la esperanza de que todo se corrija.
Pero en el caso presente, estos intelectuales tienen menos formación y obviamente menos argumentos al alcance, a pesar de que ya hay una memoria de lo que ha ocurrido, a pesar de que hay una experiencia social de lo que ha ocurrido. Como no son nada críticos, estos intelectuales se parecen más a una especie de oportunismo intelectual, encubridor. Y de esperanza, yo creo que han perdido toda la esperanza y lo que hacen es entrar a los juegos de poder. Son los encargados de la imposible legitimación de las contradicciones profundas de una revolución que nace muerta. Desde la perspectiva de la evaluación crítica de los procesos políticos llamados progresistas y que son considerados neopopulistas, incluso desde una perspectiva mayor de la evaluación de los procesos políticos que incluyen al aparente contraste neoliberal, es decir, desde la perspectiva crítica de la evaluación del círculo vicioso del poder. Sabemos que no hay una salida electoral. La crisis múltiple no se resuelve con salidas electorales dentro del mismo marco y esquema de una democracia institucionalizada, es decir, limitada y deformada, usada por los juegos de poder, por las expresiones y dispositivos de los juegos de poder, por las formas de gubernamentalidad presentes tanto neopopulistas como neoliberales. Las crisis múltiples son profundas y por lo tanto requieren no solamente de lo que solimos decir transformaciones estructurales e institucionales, sino de la comprensión y de las consecuencias de esa comprensión de que se cierra un largo ciclo político vinculado al Estado-Nación y al orden mundial de las dominaciones. Las elecciones que tienen como antecedente el haber profundizado la crisis política a través de la forma de gubernamentalidad clientelar pueden derivar, como hemos visto, en gobiernos neoliberales retornados. Pero estos gobiernos neoliberales retornados retornan también a las medidas que ya fueron usadas con anterioridad, medidas del ajuste estructural y que derivaron en crisis política y crisis social, sobre todo la crisis social que deriva en una crisis política, porque el costo de la crisis se pasa al pueblo, a la sociedad. Entonces la sociedad reacciona contra el modelo neoliberal. Como simetría pasa algo parecido, pero simétrico y en contraste después. Los gobiernos neopopulistas, de la forma de gubernamentalidad clientelar, lo que hacen es pasar del primer entusiasmo de la gente sobre lo que está ocurriendo, esperanzados en el cambio, a una convocatoria a través del clientelismo. Después del desencanto, y empieza a aparecerse a partir de un determinado momento a lo mismo y repetición del círculo vicioso del poder y de las mismas prácticas políticas perversas. Cuando ocurre esto, ya no se da la convocatoria por el entusiasmo, sino se da la convocatoria corroída, corrompida, mediante la ganancia de clientelas. Y es cuando se avanza sobre el tejido social, deteriorándolo, quitándole sus capacidades de lucha, de crítica, y incorporando a las filas de la complicidad a las dirigencias apócrifas. Esto no solamente deteriora la institucionalidad, deteriora el cambio anulándolo,
sino que esto también deteriora el tejido social a tal punto que lo destruye. Y en esas condiciones se encuentra la sociedad desarmada ante las nuevas ofensivas neoliberales. Obviamente esto no se da de modo parecido en todos los países, en todas las formaciones sociales y políticas, sino que se da de manera diferencial. Incluso en algunos casos se deriva en otras circunstancias, dada la historia política acumulada. Por ejemplo, en Colombia se llega a un gobierno progresista, un gobierno con otras características, debido a una larga guerra, una guerra permanente contra la sociedad que emprenden las oligarquías, las burguesías mafiosas, muy vinculadas con el narcotráfico. Entonces ya se tiene un antecedente de gobiernos que han estado muy comprometidos con el narcotráfico, apoyados con el narcotráfico y además sustentados por una política de promoción del narcotráfico por parte de los Estados Unidos de Norteamérica a través de sus medios de inteligencia, servicios secretos, DEA, incluso ciertos sectores del Departamento de Estado y ciertos sectores del Congreso. El caso colombiano es singular en ese sentido y obviamente tiene en su memoria, en su haber, por así decirlo, lo que ha ocurrido con otros gobiernos progresistas de la región, del subcontinente. Y obviamente eso puede ayudar a buscar otro tipo de conductas, comportamientos y prácticas, aunque esto todavía no termina de resolverse. El caso de la República Bolivariana de Venezuela ha llegado a su clímax en la crisis múltiple. Incluso la implosión podía haberse dado hace mucho tiempo. Sin embargo, se ha mantenido mediante los mecanismos de represión y un Estado policial, como hemos dicho. Pero parece que esto ya no surte, ya no va a tener los mismos efectos de disuasión respecto de la gente. No sabemos completamente, de manera clara, sobre los resultados visibles en unas elecciones altamente controladas por el Estado y por el gobierno y por el partido gobernante, en un ambiente de persecución de los opositores políticos y de criminalización de la protesta y la movilización social. Analistas políticos, sobre todo los inclinados a la oposición, hablan del fracaso del modelo. ¿Pero de qué modelo se está hablando? ¿Del modelo de la Revolución Bolivariana? En gran parte está sustentado en la Constitución. La historia social de resistencias y de ofensivas sociales que se han dado desde el Caracazo por la usurpación de una burocracia política partidaria que ha usurpado la ofensiva social, la potencia social movilizada y la ha convertido en lo que es, en una comedia grotesca de enriquecimiento de la burguesía rentista. Gobernante, como hemos dicho respecto a Bolivia, respecto al proceso de cambio de Bolivia, que el proceso de cambio no se dio un discurso jurídico-político plasmado en la Constitución que no se plasma institucionalmente, que no se plasma en transformaciones estructurales e institucionales, que a pesar de hablar de un modelo comunitario social, este modelo no es tal, salvo retóricamente. Lo que hay es un modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Lo mismo ha ocurrido en Venezuela. Ahí no hay otro modelo efectivo, práctico y real que el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Paradójicamente, bajo los gobiernos progresistas, el modelo colonial extractivista
del capitalismo dependiente se ha expandido de manera desmesurada. En Brasil ha ocurrido prácticamente lo mismo, salvo con sus diferencias o grandes diferencias singulares. Allí ha gobernado el PT, que es un partido marxista, que tiene como contenido y parte de su composición al movimiento Sin Tierra, al movimiento campesino más grande del mundo, que ha abierto la vía campesina, que a partir de su experiencia y realización podemos hablar de una sociedad dentro de la sociedad. Sin embargo, en el gobierno de Lula no se ha terminado de dar la reforma agraria en un país donde dominan los latifundistas. En vez de hacer la reforma agraria, se ha entrado en una especie de componenda de acuerdos para evitar la reforma agraria o limitarla. Lastimosamente, el movimiento Sin Tierra ha aceptado esta situación en vez de convertirse en el motor de la reconducción de todo el proceso. Es decir, es cómplice con lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El deterioro precisamente de la forma de gubernamentalidad que tiene características sociales, de estado de bienestar, combinadas con corrupciones institucionales y corrupciones, con galopantes corrupciones que se han visto exaltadas en el caso de Petrobras. Pero en este caso tenemos que decir que no solamente es el PT el que se ha comprometido con estas formas perversas de ejercer el poder, sino también la oposición, la derecha en el Congreso eran cómplices y han participado precisamente de este deterioro estatal institucional. Pero en esas circunstancias, cuando estalla el escándalo del Lava Jato, toda la clase política de izquierda a derecha y de derecha a izquierda busca chivos expiatorios. Un chivo expiatorio ha sido Dilma Rousseff y el otro chivo expiatorio ha sido Lula, Ignacio Lula. Entonces, así se han lavado las manos y se han encubierto para que la investigación no siga adelante y no traiga mayores consecuencias. En circunstancias de semejante deterioro político, institucional, y de haber no solamente deteriorado, sino destruido el proceso abierto por las luchas sociales en el Brasil, en esas circunstancias altamente de crisis y de corrupción institucional, aparece un personaje anodino y mediocre como Bolsonaro, que se hace de la presidencia del Brasil. Su gestión, como se conoce, no fue destacable, salvo en lo que consiste al arrasamiento de la Amazonía, a la suspensión de derechos sociales y colectivos, a una ofensiva parecida a la que está haciendo ahora Javier Milei en la Argentina. Es decir, no solamente destruyendo todas las conquistas que se han dado en el campo democrático, inclusive institucional y formal, destruyendo todos los derechos, las degeneraciones de derechos acumulados hasta entonces, sino destruyendo la propia institucionalidad del Estado argentino, suspendiendo su soberanía. Que Lula haya vuelto en Brasil se debe a que Bolsonaro llevó a otra crisis por el lado neoliberal y de esta ofensiva de la ultraderecha, de esta burguesía gamonal, heredera, por lo menos en términos teóricos, de la oligarquía del café con leche. Ahora, el gobierno de Lula se encuentra con menos fuerza y dispositivos que tuvo en sus primeras gestiones políticas. El punto de vista del mapa
político, en el campo político podemos decir que su gobierno se encuentra más al centro de lo que estuvo antes. Sin embargo, las actitudes de Lula parecen mostrar la intención de corregir por lo menos ciertos errores cometidos. Tiene un buen comportamiento respecto a la preservación de la Amazonía y a la defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas. ¿Qué va a ocurrir en adelante en el campo de fuerzas de Brasil? No lo sabemos. ¿Qué va a ocurrir con los resultados visibles electorales en Venezuela? Tampoco lo sabemos, como hemos dicho. Sin embargo, vemos que hay un repudio generalizado de parte de la sociedad, que en parte se oculta por la movilización convocada, armada artificialmente por los mecanismos del poder, pero que no logran ocultar su propia crisis y la falencia de su propia artificialidad. Lo que hay es un desgaste espantoso e irresoluble de esa forma de gobierno progresista, neopopulista, clientelar. Parece haber llegado a su finalidad. Pero, como hemos dicho, no se trata de los resultados electorales, sean cuales sean estos. Lo que sí queda claro de que ha terminado un ciclo. Llamemos el ciclo del chavismo, o el ciclo de Maduro, o el ciclo deformado del chavismo en Maduro. Se ha acabado un ciclo, no va más. ¿Cómo se resuelve el dilema? Sabemos que todo se resuelve por la correlación de fuerzas. Pueblo cansado. Parte de ese pueblo que es electoral, que está volcándose a las elecciones y a las urnas para resolver el problema, tendrá la suficiente fuerza como para imponerse ante cualquier maniobra estatal y gubernamental. Por otra parte, si fuese así, también sería insuficiente, puesto que la crisis no se resuelve electoralmente. Y el peligro está en que se repita lo que se ha repetido con el retorno de los gobiernos neoliberales, que se vuelquen a los ajustes estructurales ya conocidos, a transferir el costo a la sociedad, aunque ya la sociedad ha pagado sus propios costos bajo la forma de gubernamentalidad clientelar, neopopulista. Teóricamente, lo importante es que el pueblo active su propia potencia social, su propia capacidad crítica, su propia capacidad de autogestión y de autogobierno, y abra nuevos horizontes más allá del círculo vicioso del poder. Pero para que ocurra esto tienen que darse condiciones de posibilidad histórico-políticas y culturales que impliquen precisamente la subversión de la praxis, es decir, en términos específicos o en términos literarios, el desenvolvimiento de la potencia social, la liberación respecto de las formas de dominación del círculo vicioso del poder, la liberación respecto de los diagramas de poder y dominación heredados y bajo la égida de un sistema mundo capitalista que ha convertido a gran parte de la geografía de la Tierra en la periferia del sistema mundo capitalista. A modo de reflexión, vamos a hacer ciertas consideraciones sobre lo que está aconteciendo en esta coyuntura álgida, problemática, donde la crisis múltiple se expresa de múltiples maneras. Hablamos de regímenes de la decadencia. Un modo más somero de decir sería regímenes en la decadencia. Pero estamos hablando de regímenes de la decadencia, sobre todo considerando lo que pasa al interior
de la estructura y la composición de estos regímenes. En ese sentido, lanzamos algunas preguntas. La primera es la siguiente. En plena decadencia de la civilización moderna, ¿podemos hablar de regímenes de la decadencia? Partiremos de la suposición de que sí se puede, sin entrar en mayor discusión. Dejaremos la discusión para después. Nos basamos para hacer esto en que los mismos regímenes cambian, se deterioran. En consecuencia, pueden responder a contextos y circunstancias decadentes, donde los mismos regímenes deben adecuarse. Otra pregunta. ¿Cómo caracterizar a estos regímenes? Sabemos lo que es un régimen. Es un orden. Garantiza la ordenación, el funcionamiento del orden. Establece reglas y normas para su funcionamiento. Por lo tanto, hace funcionar el orden. El ordenamiento cumple una función. Pero, ¿qué clase de función cumple? Un régimen en el contexto de la decadencia trata de mantener el orden a pesar de todo, o más bien busca adaptarse al desorden, experimenta la diseminación, que también y sobre todo es una diseminación institucional. Establece un régimen del deterioro generalizado. Otra pregunta. ¿Un régimen de la decadencia promociona el caos? En este caso, sería un régimen en diseminación, que forma parte de la diseminación institucional, política, social y cultural. Dicho esto, y a través de preguntas e intentando una reflexión que no concluye, pues requiere su contrastación con lo que pueda ocurrir, aunque de alguna manera está contrastado con lo que está ocurriendo. Y en ese sentido podemos concluir lo siguiente. La decadencia está generalizada. La crisis múltiple se constata plenamente en todo el círculo vicioso del poder, a todo lo ancho de todas las gamas variopintas de los perfiles y colores políticos, de las expresiones políticas. Para decirlo de modo usual, la decadencia atraviesa tanto a izquierdas como derechas. Y en ese sentido, afirmamos hipotéticamente que estamos ante regímenes del deterioro y de la decadencia.